Uso, lo pronuncio bien. Él es profesor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, maestro en Estudios de Asia y África, de aquí el Colegio de México, magíster en Servicios Culturales con la Universidad de Santiago de Compostela y en la actualidad está estudiando el doctorado en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial de la UAM Unidad Xochimilco. Les recomendamos sus últimas dos publicaciones, eh, Reforma y Revolución en el Corazón de la Metrópoli y reestructuración inconclusa de las Fuerzas Armadas congolesas. El día de hoy nos va a presentar la ponencia titulada Ningún archivo resiste a su propia memoria, releyendo los memoriales del genocidio ruandés a través del diario de campo y Genocost. Adelante, David. Hay una presentación, no sé si se puede poner. Muchas gracias. La que está en rojo, perfecto. La probamos. Perfecto. Bueno, desde ya muchísimas gracias por la aceptación del resumen y la atenta escucha. Me congratula también compartir con estudiantes, compañeros, compañeras de la UAM. Hago entonces una introducción al trabajo. Efectivamente, ningún archivo resiste a su propia memoria, y que versa sobre una estancia de investigación, hablando un poquito también de los aspectos fallidos, un poco frustrada, pero que salieron justamente otras cosas, y es un poco lo que voy a tratar. Estos son los ejes de la presentación, paso muy rápido: introducción, espacio geohistórico, los genocidios, así en plural, de los grandes lagos africanos, el trabajo de campo como tal y cuáles fueron los lugares de intervención, que fueron los memoriales, y releyendo ese diario de campo a partir de otras memorias instituyentes, por parte sobre todo del Congo, y las conclusiones al respecto. Como le decía entonces, fue una estancia de investigación relativamente frustrada, en tanto y en cuando en realidad se basaba en un cruce hipotético hacia República Democrática del Congo, de forma terrestre desde Ruanda. Entonces más bien se centró entre noviembre de 2022, finales de noviembre de 2022 y principios de 2023 en el propio espacio ruandés, en Kigali, Nyamata, Butari, Changugu. Justamente ahí es donde no se pudo dar el cruce hacia Bukavu por medio de Rusizi 1. Entonces fue un mes y medio entre esos 2 años en los cuales, por un tema de recuperar lo que se hizo, si bien se sacaron más bien entrevistas semiestructuradas, a través del diario de campo, lo que terminaron viéndose más bien fueron las políticas de memoria en Ruanda, y la Ruanda particularmente del posgenocidio. En este sentido, el trabajo que me compete ahora mismo es contrastar y complementar con otras formas de memorialización que han salido de otros espacios, particularmente un espacio interconectado como es el Congo, y no dejar de relacionar esto, si bien cuando se presentó el resumen no era la situación ahora bien, de una conflictividad bélica actual, contemporánea, que está saliendo ahora en las noticias, lo cual tiene una visibilidad que es distinta a otros momentos históricos, que es particularmente la ocupación del M23 en Goma y en Bukavu, que son particularmente Kivu del Norte y Kivu del Sur, capitales respectivamente, y más ahora el mes pasado una masacre en Musense y otra en una reunión del M23 en medio de Bukavu. Entonces, esta reflexión sobre la memorialización tiene además una asidero mágica contemporánea, porque es parte de lo justificativo del M23 en el territorio. Entonces continúo. Muy brevemente, un espacio geohistórico relativamente complejo, pero que es contrastante, digamos, entre el Congo, que tiene la extensión de Europa del Este, y Ruanda, que tiene la extensión de Haití, pero que forman parte igualmente de un mismo complejo que se ha llamado los Grandes Lagos Africanos, y que están caracterizados sobre todo por una gran porosidad e interconectividad. Uno de los factores que llevan a esa conectividad tiene que ver además con la colonización, particularmente colonización alemana y luego belga, que va a establecer entre una de sus políticas de división territorial una cuestión de petrificación de las identidades socioculturales que ya existían. Particularmente en Ruanda-Urundi, que era como se denominaba el espacio colonizado, lo que va a ocurrir es que se petrifican las identidades de Hutu, Twa y Tutsi. Esto va igualmente a competir al Congo, debido también a movimientos forzosos por trabajadores y a la propia dinámica geográfica. Ahora bien, lo que nos compete, como decía, eran los genocidios en plural de los grandes lagos africanos, y si bien nos concentramos en Ruanda en 1994, cuando efectivamente ocurre
este proceso, tiene una serie de antecedentes que tienen que ver con Burundi y con la propia Ruanda, que es, por ejemplo, la toma del poder Hutu en 1959, que se estabiliza en el 61, y lo que se ha denominado Iquiza, que es una serie de masacres genocidas que no se ha reconocido internacionalmente como genocidio contra población Hutu. Ahora, 1994, en menos de 100 días, acontece el asesinato masivo de más de 800.000 personas, la mayoría de las cuales son de ascendencia Tutsi, pero hay muchas de ellas que se han denominado Hutu moderados, en tanto y en cuando la idea del Hutu Power ve en ellos cómplices que pueden ser en ellos matables. Igualmente también la minoría Tuá. ¿Qué ocurre entre una de esas particularidades y que tiene que ver con la lectura de esto como genocidio? Hay un uso sistemático de violencia sexual y generalizada, cosa que acontece casi coetáneamente también en Kosovo, y tanto Ruanda como Kosovo van a terminar siendo parte de tribunales locales, y en eso incorporados al Estatuto de Genocidio o el Estatuto de Roma. Ahora, eso tiene que ver, no termina ahí, con un solapamiento de dos grandes conflictos en el Congo que van a llevar a entre 6 y 9 millones de personas asesinadas entre 1996 y particularmente 97 y 2003. Ahora, ¿qué es lo que de nuevo compete esa memorialización, que es un poco lo que se hizo con el trabajo de campo? Hay una reorganización de esos genocidarios, que es como se le nombra de Ruanda, en grupos armados en el este del Congo que todavía continúan en actividad, entre una de las cuestiones. Esta es una foto que se sacó en el memorial de Nyamata. El memorial de Nyamata, entre una de sus particularidades, es que tiene una escuela al lado y era una iglesia. Y hablando de sonoridad, ¿no? Es un lugar donde se escuchan las voces de niñeces a la vez que estás en un espacio o un lugar de memoria. Y justamente en una iglesia que ahora tiene otro espacio porque casi que no se puede mantener sola porque fue destruida por granadas y armas de fuego. Ahora, un poco pasando muy rápido, yo viendo hacia atrás, justamente que no tenía que ver con el objetivo principal que terminó llevándose para otro lado, cómo tratar de abordar esto. Yo pensaba en la idea de afectación de Fabre d'Assad, que pensaba sobre todo como la posibilidad de abordar ciertos espacios lejanos, la reticencia de los sujetos y particularmente dejarse afectar por un lugar de memoria que tiene justamente como objetivo verse como testigo, pero no reconocerse como víctima. En eso, por ejemplo, estoy pensando también en Yévenes, que es una profesora acá de México, que piensa en Derrida y piensa la memoria como algo que deja huellas en el espacio. Y en eso hay potencialidades de que memorias instituyentes disputen el archivo en tanto y en cuando lo entendemos como lo enunciable, lo nombrable, en términos Foucaultianos. Ahora bien, ¿qué releo a partir del diario de campo y sobre todo de una mirada un poquito más crítica sobre la Ruanda del posgenocidio, también conforme la conflictividad bélica contemporánea? En parte hay una enorme heterogeneidad entre los memoriales. Ahora explico la foto. Tiene que ver también con las propias dinámicas del posgenocidio, mucha de la reconstrucción material, mucha de lo que es el entierro de los cuerpos, estamos hablando de más de 800.000 personas, fueron por parte de los familiares y si no había familiares, de los vecinos. Entonces era algo que las mismas personas que habían sido supervivientes hacen y en eso se van estableciendo las fosas comunes y en eso los lugares de memoria que después se vuelve una política estatal por parte del FPR de Kagame y por parte, digamos, de que es efectivamente el gobierno que detiene el genocidio. Ahora, otra de las cuestiones es el memorial de Kigali, que es el más visible, pero también es el más reciente. Y que esto que tiene que ver con esto que digo, la relectura crítica. Es uno de los memoriales que visité, pero el de Kigali, no, a diferencia de estos otros, no es donde ocurrió una de esas masacres, a pesar de que hay muchísima gente enterrada en las fosas comunes, y es en realidad un memorial que fue comisionado por parte del gobierno ruandés a una ONG británica que se llama Aegis Trust, y Aegis Trust está cofundada por un hombre, dos hermanos, uno se llama James Smith. Ellos son dos fundadores de otro memorial, si se le quiere llamar así, que es sobre el Holocausto en Gran Bretaña. Ahora bien, esta persona en particular es una defensora de lo que aconteció y sigue aconteciendo en Gaza por parte de Israel y sigue como una forma de mímesis el memorial de Kigali ciertos patrones de la memorialización europea del Holocausto, sobre todo
el anonimato, la parte audiovisual y educativa. Y en eso vemos como ciertas problemáticas que contrastan con esa heterogeneidad que, por ejemplo, Nyamata, que yo no saco fotos adentro de Nyamata porque me parece que no correspondería, pero descriptivamente podría decir que, por ejemplo, tiene mucha ropa, identificaciones y objetos de las personas, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Kigali. Entonces, hay una memorialización distintiva que tiene que ver con las dinámicas post-genocidio, pero también en cómo se va incorporando el genocidio ruandés dentro de unos estudios de genocidio tripartito, siendo el paradigma el holocausto. Ahora, en eso, Genocos, que es una plataforma de remembranza digital que sale desde el Congo, acá, y que ahora ha tenido cada vez más un asidero material, porque tiene un reconocimiento por parte del Estado de 2022, establece entre una de esas cuestiones que, de nuevo, remueve y desestabiliza nuestras nociones sobre genocidio y particularmente en eso dialoga críticamente con el post-genocidio ruandés, es que lo que está aconteciendo ahora mismo en Congo, ellos dicen, es un genocidio por cuestiones económicas y por eso hacen esta acuñación de un término distintivo que la idea es que tenga visibilidad frente a unos estudios de genocidio que han dejado afuera el Congo. Pero, David, tenemos Sí. 5 minutos. Sí, por favor, ya terminando. Entonces, en eso desestabiliza ciertas presunciones que se podrían hablar muchísimo más sobre los estudios sobre genocidio, la UNSG, la ICG, la ICJ, y hay una recuperación del justificativo económico cuando pensamos sobre el genocidio, cosa que se ha perdido en tanto y en cuando mucho se habla, por ejemplo, del tema racial o de la eliminación de un pueblo. Así las conclusiones entonces. Destaco un concepto, una reflexión que hizo la doctora Rabinovich justamente acá en el Colegio de México sobre la traducibilidad entre genocidios. No por eso estoy hablando ni dando pie a el negacionismo o que un genocidio justifica a otro o que otro tenga que solapar y en eso invisibilizar, sino la traducibilidad. Y en eso la idea del holocausto, a diferencia de la Shoah, hablaría de las distintas víctimas que tiene, pero además la posibilidad de pensar en esto como crímenes de lesa humanidad y contra todo el conjunto de la humanidad. En eso, de nuevo, tomo la afectación como una idea de dejarse afectar justamente por los objetivos del lugar de memoria, pero críticamente releer ese trabajo de campo y pienso sobre todo en estas memorias instituyentes, que no son todavía instituidas, aunque de nuevo Xenocos, como una de ellas, está como parte ahora de esta disputa geopolítica. Y de nuevo, y por último, como conforme ha avanzado el M23 en el este del Congo, uno de los justificativos es justamente la defensa por una continuidad del genocidio contra tutsis ruandeses, de esa población vulnerable, particularmente contra la FDLR, pero en eso hay cierta instrumentalización y que no está del todo desligada, como decía, de ciertos paradigmas de cómo pensamos realizable un genocidio y también recordarlo. Así que desde ya muchas gracias y espero sus preguntas. Gracias, David, por la presentación.